Le damos la bienvenida a un gran amigo, un gran profesional, es economista y periodista de Infobae. Me estoy refiriendo a Daniel Estico. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido y muy feliz año nuevo. Igualmente para vos, Silvio. ¿Cómo andamos? ¿Cómo empezaste? Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy Bueno, bien, muy bien. Sí. Que siga así para todos los argentinos, ¿no es cierto? Por supuesto, es lo que decíamos. Es lo que deseamos todos. Ahora, Daniel, hoy se dio un hecho que, bueno, no entiendo que no sorprende, porque si hay algo que llevó adelante la gestión de Javier Milei durante el 2024 fue honrar, bien digo, las deudas con los distintos acreedores. Y hoy no fue la excepción, ¿sí? Porque precisamente se pagaron unos 4.341 millones de dólares por vencimiento de los bonos soberanos en dólares, que la mayor parte se encuentra en manos privadas. ¿Cómo impacta esta noticia en el mercado? Bueno, hoy fue feriado en Estados Unidos por el duelo por la muerte del expresidente Jimmy Carter, ¿no? Ah, ok. Entonces, hoy no es una buena referencia, hoy bajó levemente el riesgo país, pero prácticamente los mercados superaron con poco volumen, con muy poca actividad, porque el principal mercado referente estaba de feriado por el duelo. Pero claramente ayer hubo un anticipo de lo que se viene cuando la agencia calificadora soberana de bonos soberanos, Moody's, le mejoró la deuda, la categoría de la deuda argentina, tanto en moneda nacional como extranjera, porque está reconociendo que el gobierno está cumpliendo y está teniendo resultados contra todos los pronósticos ultra favorables, y que incluso hoy, esta mañana, salió un informe de los editores generales de la agencia Bloomberg, y también ponderaba los logros en el primer año de gestión del presidente Milei. La primera es un presidente que hace lo que dijo en campaña, ¿no? Uh-huh. Así que hay muy buenas noticias, y por eso tenemos el riesgo país por debajo de 600 puntos, cuando el año pasado, a esta altura, o un poquito antes, estaba en los 2.000 puntos, o sea, claro, bajó a menos de la tercera parte, ¿no? Claro, y todo esto tiene que ver, como bien decís vos, fundamentalmente con la macro, ¿no es cierto? Con la macro y con la micro. Con la micro, ¿en qué aspecto? Contanos, por favor. Claro, en la micro, porque si bien el resultado, el balance del 2024, digamos, no fue un buen año, terminó con negativo en actividad económica, en consumo, etcétera. Los resultados del 2024 fueron notablemente menos catastróficos de lo que se presumían a principios del año pasado, ¿no? Cuando los economistas vieron cuál era el plan de ajuste del presidente Milei y las dificultades que iba a enfrentar para llevarlo a cabo, porque esperaban reacciones de los empresarios, los empleados de la construcción, y esperaban reacciones de los empleados públicos, sobre todo en la administración central, que todos sabíamos que eran ñoquis, pero nadie se atrevió a explicitarlo, etcétera. Contra todos esos pronósticos, el gobierno bajó drásticamente el gasto público, frenó la obra pública, que aparecía como que se ejecutaba, pero no se ejecutaba, etcétera. Y a partir ya del segundo semestre, de junio, julio, agosto, lentamente, mes a mes, los índices de actividad, tanto de producción como de consumo, empezaron a mejorar. Entonces, con lo que nadie duda que es el mayor ajuste en la historia argentina, de pasar de un déficit fiscal de la Administración Central de 5 puntos del PBI, con Banco Central de 15 puntos del PBI, a 0, para que el oyente sepa lo que estamos hablando, un déficit de 5 puntos del PBI equivalen a 3 meses de ingresos, así que calcula 15 puntos del PBI, son prácticamente 9, 8 meses de recaudación impositiva, y el gobierno hizo semejante ajuste sin que hubiera reacción en las calles. ¿Por qué? Y porque, como todo el mundo presumía, pero nadie se atrevía a explicitarlo y atacarlo, este gobierno echó mano dura a decir, bueno, terminemos con los ñoquis, terminemos con las cajas
de los gerentes de la pobreza. Exacto. Y por lo tanto se acabaron el llenado de los bolsos de López y otros tantos, y por lo tanto no hubo efecto en el empleo, porque finalmente quedó demostrado que aparecían actividades que realmente no eran y que solo alimentaban focos de corrupción. Entonces, claro, sí. Todos esos resultados, bueno, van siendo reconocidos, aunque hay algunos economistas que uno no sabe si es porque están heridos porque no formaron parte del gobierno, otro está herido porque tuvo algún pleito o algún enojo personal con el presidente, etcétera, pero... ¿Uno de ellos es Domingo Cavallo, Daniel? No, en el caso de Domingo Cavallo me parece que, con todo respeto y honor, porque yo siempre ponderé la tarea de Domingo Cavallo en los 90, sí. en toda su gestión pública, en los 80, en los 90, etcétera, con lo cual ahora uno lo atribuye a que de pronto está mal asesorado o no tiene capacidad de tiempo y edad para meterse en los números duros, y entonces se deja guiar por resultados generales. Entonces hay muchos economistas que hacen la cuenta almacenero, dicen, bueno, si el gasto público subió 100 y la inflación fue 180, hubo un ajuste brutal de 80 puntos de inflación. Y cuando vos decís, no, pero a ver, ¿qué hay detrás de esta diferencia? Y aparece lo que te digo, que aparece baja de gasto porque aparecían jubilaciones a discapacitados o incluso jubilaciones truchas que no se pagan más, y entonces aparece como en el dato final, como que están haciendo un ajustazo, y el periodismo en general compró ese argumento, que hubo un ajustazo en las jubilaciones, y lo que hubo fue un ajustazo en lo que figuraba como partida para jubilados, y llevan partidas para los bolsillos de gente muy conocida, que no quiero dar nombres porque no me quiero comer juicios, porque no tengo fueros, y aparte no tengo por qué demostrarlo, pero está claro que era plata que iba a los gerentes de la pobreza. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que a veces hay economistas que en vez de consultar a los funcionarios, che, ¿cómo hiciste para bajar semejante partida? ¿Cómo te metiste con un sector tan sensible? Y la respuesta clara que uno obtiene cuando hace esta investigación es, y no, Daniel, mirá, se le estaba pagando plata a gente que aparecía como que eran jubilados y eran administradores de jubilados. Uh-huh. Entonces, por eso digo, a veces hay economistas de renombre que cometen ese furcio. No, y además, sí, perdóname que te interrumpa, abro un paréntesis con respecto a este tipo de economistas que estás mencionando. A ver, se ve que se cayeron, se golpearon la cabeza y perdieron la memoria. Porque si hoy los jubilados no tienen un ingreso acorde a la situación que se está viviendo en el país, o por lo menos un ingreso digno, no tiene que ver con esta administración. Tiene que ver con los 3 millones de jubilados que no estaban en condiciones de ingresar al sistema previsional que metió Cristina Fernández de Kirchner por la ventana. Sí, digo que no estaban en condiciones porque no habían hecho los aportes correspondientes, y sumale el millón también que involucró en el sistema previsional sin que hayan llevado adelante los aportes, en este caso Alberto Fernández. Hoy tenemos, creo yo, si mal no recuerdo, un universo de jubilados de 7 millones, cuando en rigor tendrían que ser 3. Y la cosa, en relación a sus ingresos, cambiaría rotundamente. Claro, porque acá hay que ser claro, Silvio. Hay adultos mayores que lamentablemente durante la vida activa, algunos fueron defraudados porque consideraba que el empleador le estaba haciendo los aportes y no se los hacía. Están los otros que trabajaban en negro porque la economía no brindaba otra posibilidad que el trabajo en negro. Y entonces lo que uno dice, bueno, esa gente está bien que el Estado lo asista, pero asistirlo con rentas generales, no lo asistas con el fondo de reparto que es el del ANSES, porque si vos en el fondo, que es el de los aportantes, le metés gente, como vos bien decís, que no aportó por X causa, le estás debilitando a aquel que honró durante su vida activa con todos los aportes.
Pero bueno, como vos bien decís, todo eso fue producto de gestiones anteriores, e incluso hay mala fe en algunos economistas cuando dicen que este gobierno ajustó a los jubilados, cuando el primer ajuste, los primeros meses que fueron tan duros del 2024 para el gobierno intentó reformar desde el primer día del 10 de diciembre del 2023 la ley de movilidad previsional, y la oposición liderada por el PJ, el Partido Obrero y todo el centro, los grupos de izquierda, se negaron. Entonces, el primer aumento de marzo, que no pudo recoger el efecto del salto inflacionario que implicó el sinceramiento inicial del tipo de cambio, de algunas tarifas, fue producto justamente del gobierno anterior y de legisladores actuales de la oposición que se negaron a hacer la movilidad. Entonces el gobierno se cansó de arrastrar ese fenómeno y empieza a corregirlo a partir de abril. Pero claro, no le alcanzó. Sin embargo, cuando uno mira el dato real de los jubilados y pensionados con aportes, 2024 terminó prácticamente un 5% por arriba del nivel de noviembre del 2023 en valores reales. Y los que no hicieron aportes, los que entraron con moratorias o eso, perdieron apenas 3-4%. A partir de ahí, como vos bien mencionabas, Silvio, discúlpame la respuesta tan larga, no, pero por favor. A partir de ahí es cierto que el nivel de las jubilaciones y pensiones en todos los casos está muy por debajo de lo que es la canasta de jubilación, de gasto, como también pasa de los asalariados. Hoy el gobierno nos quiere poner contentos diciendo que los salarios ya están en $1.000 promedio de la economía, pero vivimos en pesos y con $1 millón de pesos prácticamente pagaste el alquiler y alguna otra cuentita y nada más, porque entonces la economía se ha empobrecido y volverla a poner, a enriquecerla y lleva tiempo, pero bueno, el año terminó mejor de lo esperado y este año a este ritmo se va a seguir recuperando mucho más, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Ahora, Daniel, yo te cambio de tema, ¿no? Te llevo un poquito más al ámbito internacional. ¿Qué tan mal le puede ir a la Argentina con esto que el yuan se haya devaluado un poco más? ¿Qué tanto nos perjudica? En general, todas las monedas respecto del dólar se están devaluando y eso perjudica claramente a la Argentina, porque si la Argentina no devalúa queda en una situación de desventaja, y lo vemos en los tours de compra hacia Chile, las vacaciones de quien tiene capacidad de gasto relativa superior al promedio para ir a veranear a Uruguay o a Brasil, y ni que hablar a Miami. Uh-huh. Pero son fenómenos que uno no sabe si son transitorios o permanentes, pero lo que hay que hacer acá en Argentina, que una vez por todas, que los empresarios, como veníamos hablando de los indicadores locales que sorprendieron por la rapidez en la cual se fueron encuadrando, bueno, aquellos empresarios que fijaron precio pensando que hoy íbamos a estar asesorados por esos economistas que incrédulos o que simplemente guiados por la historia dijeron, che, hoy el dólar tendría que estar en 1.500, 1.800, 2.000 pesos. Hasta 2.000 pesos, claro. Claro, y sí. Los empresarios fijaron esos precios. Bueno, se tienen que dar cuenta, si querés vender más, si querés tener poder mejorar tu volumen de actividad, no mires tanto la devaluación de las monedas del resto del mundo, mirá a ver si tus precios están compatibles con tus costos, y muchos se van a dar cuenta de que están ganando más con poco volumen de lo que debieran ganar con más volumen. Con más venta. Entonces, exacto. Claro, más venta, menor precio. Claro. Claro, el tipo de cambio real es la ecuación de dos indicadores, precio y tipo de cambio. Entonces, si los precios están inflados, en vez de tratar de devaluar para compensar ese fenómeno y volver a empobrecer a la Argentina, volver a tener tasa de inflación, volver a generar incertidumbre, bueno, pongan las barbas en remojo, ajusten los precios porque estaban desbocados y nos vamos a dar cuenta que de pronto no hay tan atraso real, tan atraso del tipo de cambio real, porque es cierto que la estadística histórica muestra
que en promedio el tipo de cambio real hoy está un 25, un 30, 35% por debajo de esa media histórica, que es el nivel heredado por este gobierno, entre paréntesis. Y hoy estamos con el mismo nivel de atraso cambiario que había en noviembre del 2023, según la estadística del Banco Central, ¿no? Seguro. Ahora, estamos comparando un año en el cual no hay déficit fiscal, que hay superávit comercial, que hay superávit de balanza de pagos, que el Banco Central, lejos de vender reservas, compra reservas, que como bien decía Silvio al comienzo de la nota, un gobierno que puede, con superávit fiscal, honrar los compromisos de nada más y nada menos que 4.300 millones de dólares de vencimiento de bonos. Un Banco Central que no absorbe pesos de los bancos y por eso los bancos se ven forzados también a dar créditos, también es un punto muy importante. Todo ese escenario contrasta con el plan platita del 2023, sí, con el déficit fiscal de 15 puntos del PBI, con un Banco Central que vendía permanentemente reservas, cepo cambiario, cepo de precios, cepo de tarifas, y entonces, si en esas mismas condiciones estamos con el mismo atraso cambiario, que sí que hoy el tipo de cambio no está tan atrasado, entonces creo que es una variable de referencia, pero creo que hay que ajustarla. En la historia argentina del tipo de cambio del Banco Central, el tipo de cambio real, que comenzó en el año 97, nunca hubo niveles de superávit o por menos equilibrio fiscal de emisión cero y de superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos como tenemos hoy. Por lo tanto, esa referencia histórica había que replantearla, porque para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Tipo de cambio atrasado significa que el tipo de cambio está barato y entonces perjudica al exportador, favorece al importador, y el que cobra pesos le conviene comprar dólares porque sabe que va a subir. Bueno, si hoy el Banco Central, si ese individuo hoy en lugar de comprar dólares está vendiendo porque para pagar las cuentas le conviene desprenderse de dólares y no endeudarse y pagar una tasa de interés alta en términos de inflación, etcétera, es que decir que tal atraso cambiario no hay, ¿no? Tal cual. Ahora, la última, Daniel, a ver si nos puedes desasnar y echar luz con respecto a este punto, porque no conozco la historia de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por medio de la cual, bueno, la justicia del Distrito Estadounidense de Columbia obliga a la Argentina a pagar 389 millones de dólares. Bueno, y el gobierno de Javier Milei obviamente presentó la apelación correspondiente, ¿no es cierto? ¿Tenés presente el tema, Dani? En detalle no, porque ya es muy micro, pero claro, exacto. Pero conceptualmente, como el caso de la estatización de YPF, etcétera, lo que está en claro que fue hecha por gente inescrupulosa que se preocupó por usar y vaciar a la empresa estatal y transformarla en casos de pleitos internacionales para alimentar las arcas de bufete de abogados de propios o conocidos de ellos, sí, más que para favorecer los intereses del país. ¿Está expropiada por el Estado Nacional o por empresas vinculadas con el Estado Nacional? Claro, eso es lo que no entiendo bien, Dani. No, fue expropiada, bueno, no sé si fue expropiada por el Estado Nacional, pero en condiciones que era totalmente, en condiciones normales y inaceptables. Entonces, por eso terminaron estos pleitos. La Argentina está demostrando con este gobierno, es el primer año, así que tampoco uno puede meterse la camiseta de que va a ser impoluto y qué sé yo. Uno desea que siga en la senda que mostró el 2024, pero en honor a la verdad hay que decir que en el pasado se han manejado discrecionalmente, sin los cuidados necesarios para garantizar que el Estado Nacional, y con ello digo la población en su conjunto, se ha hecho en operaciones muy ligeras y han determinado vaciando a las empresas, sea YPF en su momento, sea Aerolíneas,
ahora está en boga el caso de yacimientos carboníferos de Río Turbio, o sea, todo lo que sea estatal, salvo algunas excepciones, fue manejado pésimamente, con costos enormes de gente que todavía está suelta, porque tenemos una justicia que realmente no se pone a la altura, claro, a las alturas de circunstancias. Entonces uno dice, ¿dónde están los fiscales de la nación? ¿Dónde están los jueces de la nación defendiendo los intereses de los argentinos? Porque parece que defienden más los intereses de los delincuentes, ¿no? Bien, como siempre, un placer enorme que nos ilumines. Sos muy claro, muy didáctico, y para nosotros es un honor que nos acompañes habitualmente, gracias a Dios, aquí en la Cocina de las Noticias, Daniel. Te agradezco enormemente los conceptos, Silvio. Te deseo que, bueno, seguiremos hablando. Por supuesto, obviamente que sí. Estamos en contacto, Daniel. Buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo grande, Daniel. Abrazo gigante. Adiós.